Hola mis apreciados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Aquí me encuentro de nuevo con ustedes en esta mañana con el propósito de continuar compartiendo la experiencia de lo que significa el encuentro consigo mismo. Es el autoconocimiento, se trata del despertar, lo que llamamos el despertar, la autoestima, los valores que nosotros tenemos, es mirar la interioridad. De eso es que se trata el proyecto Vive tu vida con interioridad, ilumina tu camino, tú vas avanzando, eres un caminante, vas cada día, uno que despierta es continuar el camino, pero eso tiene que hacerlo uno de manera despierto para disfrutar del viaje. Hay personas que no disfrutan del viaje porque no se dan cuenta que van avanzando en un camino. Y yo digo que muchas personas están dando vueltas como en un remolino absorbente que los va metiendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y los va desgastando. Cuando el Señor dice que somos luz para ponerlo en lo alto de la mesa, no debajo, sino en lo alto, y que alumbre a todo el mundo. Y nosotros nos volvemos alumbradores cuando precisamente estamos siendo conscientes de lo que somos. El tema en sí que me interesa en este momento compartir con ustedes es el tema de los grandes buscadores, convertirte tú en un buscador y en el gran viaje del alma. Quiero reunirme con los buscadores. ¿Qué buscan? Pues buscan encontrarse consigo mismo en el gran viaje del alma. Y el tema concreto que les propongo en el día de hoy es el autoconocimiento. El autoconocimiento es un camino a la libertad. Ese es el tema que les voy a proponer. Ayer hablamos de nuestra historia y relación familiar. Nuestra historia y nuestra relación familiar, hablando de la actitud que tiene que debemos tener con nuestra identidad, con nuestra propia identidad. Y ahora les voy a hablar de el autoconocimiento es un camino a la libertad, es la actitud que tenemos nosotros con nuestra personalidad. Ayer les decía que éramos como una bicicleta con dos ruedas. La una es la identidad y la otra es la personalidad. La identidad nuestra la vamos a descubrir con los trabajos que ha hecho Bert Hellinger en las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Y la personalidad la vamos a tratar con todo el trabajo que ha hecho Claudio Naranjo. Aquí tengo este libro muy interesante. Claudio Naranjo, 27 personas en busca del ser, que es lo que en realidad tenemos que hacer. No importa que tú lo mires al revés. Pero este es un libro en el cual nos vamos a acompañar para poder descubrir con el eneagrama, descubrir cuál es nuestra personalidad. Muy bien, para animarlos, para que podamos continuar este viaje, no es tan fácil, yo siempre les digo, esto no es simplemente de entretenimiento y de información, es también de aprendizaje. Y casi nadie le gusta aprender, casi nunca nadie le gusta hacer ese esfuerzo de educarse. Entonces le gusta el entretenimiento y la información, porque la información está ahí, entonces te llega como cuando tú prendes el televisor y simplemente te informan. Pero ahora lo que estamos buscando aquí es que además de entretenimiento e información tengas educación, el educar, que es sacar de ti mismo, desde la parte interior. Y por eso puede ser que estos temas no tengan mucha fama, mucho acogimiento, no sean muy atractivos, ni muy publicitarios como otros, pero esta es la esencia de la vida. Yo sé muy bien, y lo sabemos muy bien, que nosotros casi no le damos importancia a los valores de la vida, sino a los valores externos, lo que nos mantiene afuera. Nadie se percata de vivir con ese cerebro interior, muy poquitas personas.
creen que vivimos es por la economía, la política, la religión y la ciencia, que son cosas externas. Y no te das cuenta que tú traes todo, como el huevo que trae todo el mapa genético en sí, tú traes todo para tener buenas relaciones con los demás, para tener buena salud y ser autosuficiente. Pero eso es difícil. Ahora, si tú haces este curso, el que te estoy proponiendo, vamos a hacerlo el 7 de diciembre. Los estoy invitando para que nos reunamos en 404 West Chapoy. Es un lugar, ahí un salón donde nos podemos reunir. 404 West Chapoy en San Felipe, en Del Río, Texas. Y ahí nos podemos reunir el 7 hasta el 15, todos los días, 1 horita, esos 9 días. Y podemos tratar estos dos temas, nuestra identidad y nuestra personalidad. Cómo los dos, que son como las ruedas, nos ayudarían a despegar, a salir de tantos traumas y tantas dificultades que hay en la vida. Y podemos entender cuál es el propósito de nuestro ser. Porque hay muchas cadenas, estamos atados, como decíamos ayer. Entonces hay que romper estas cadenas, sobre todo las cadenas del amor. Que el amor es muy bueno, pero cuando el amor se deteriora, como dice Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Si el amor se deteriora, entonces ¿con qué podrá brillar el amor? ¿Con qué se sostiene el amor? Pues es que ahí dicen que están las lealtades oscuras, que son simplemente el amor, pero en desorden. Entonces hay que ordenar, por eso se llama los órdenes del amor, el proyecto. Y luego la personalidad, que tiene que ver con el eneagrama, que son los 9 eneatipos, los 9 tipos de personalidad, pero cada tipo también tiene tres saliditas. Entonces son 3 por 9, 27. Por eso el libro se llama 27 personajes en busca del ser. Y tengo otros libros también que podemos apoyarnos en esto. ¿Todo es para qué? Para que tú salgas del desequilibrio emocional, mental, espiritual, para que tú vuelvas otra vez a organizarte, a mantenerte en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. Muy bien, voy a pasar ya al tema que te propongo en el día de hoy. Y ayer pues es el mismo tema, pero mirado desde otro punto de vista, que es la identidad. Hoy te voy a hablar es la otra ruedita, que es la personalidad. Muy bien, voy a pasar ya me iba a despedir. No, ya voy a pasarlo para que miremos. Mire, esta es una de las cosas más complicadas y más difíciles que hay en nuestra vida, que es el conocimiento o el autoconocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo llegamos nosotros a autoconocernos? A conocernos. Es mirándonos. Pero nosotros no somos capaces de mirarnos. Nos miramos la mano, nos miramos un pie, a veces nos miramos las piernas, el estómago, pero no somos capaces de mirarnos la espalda, de mirarnos el rostro. A nosotros mismos no nos vemos nuestra cara, nuestro rostro. Y precisamente persona es máscara, es cara. Entonces no somos capaces de mirarnos. Para eso necesitamos hacer un esfuerzo profundo de acercarnos a un espejo y saber cómo somos, quiénes somos, cómo estamos de esa manera, cómo nos comportamos, cuál es ese estilo que nosotros tenemos. Cuando uno mira la literatura, ve que todo literato tiene un estilo. Entonces, ¿cuál es tu forma concreta de percibir la realidad? Para eso tienes que tú verte. ¿Cuáles son la realidad que tú vives? ¿Qué te acondiciona? ¿Cuáles son los acondicionamientos que te hacen ser como eres? ¿Qué estilo de personalidad tienes? ¿Cuáles son las formas de ver la vida? ¿Cuál es la forma que tú tienes de ver la vida? ¿Cuáles son tus valores? Los diferentes, porque tienes muchas. ¿Qué es eso de liderar? Que tú eres un líder. ¿Cómo miras tu liderazgo? ¿Cómo miras los estilos de comunicación con las diferentes personas que te rodean? ¿Cuál es tu forma de motivarse, de pensar, de sentir? ¿Cómo actúas tú? Así es que el autoconocimiento de sí mismo lo que te lleva es a la libertad, es un camino a la libertad. Cuando tú te conoces a ti mismo. La palabra persona, porque estamos hablando de la personalidad, recuerdan que es las dos palabras, identidad y personalidad. Persona es máscara. De ahí viene la palabra persona. Persona, máscara, personalidad. Ese no es tan fácil. Yo siempre digo que no es tan fácil, casi siempre utilizo
ese término, no es tan fácil y yo creo que me lo tengo que quitar porque tengo que animarte a ti a que sí es fácil, porque si no, no lo logras. Entonces, pero no hay que ponerle atención. Cuando hablamos de personalidad, de persona, originalmente se refería a las máscaras que usaban los actores en la antigüedad grecorromana. Eran las máscaras que usaban allí. Pero más tarde se designó que persona o personalidad no se refería a la máscara, sino al actor mismo y a la manera de interpretar el papel en la escena, como lo hacía el actor, ya no la máscara. Vea que ya los actores no usan máscara y solamente con un gesto que ellos hagan en el teatro ya sabe uno que está haciendo, qué papel está desempeñando. Y finalmente, no solo el papel, primero era la máscara, luego el papel que estaba desempeñando, sino finalmente el papel que interpretaba, no el papel que interpretaba, sino el desempeño normal, artístico, ético y estético de la vida, fuera de las escenas de teatro, sino en las relaciones normales. Por eso Gurdjieff habla del cuarto camino. Dice que hay un camino del cuerpo, un camino de la mente y un camino de las emociones. Ahora, si tú unes los tres, pues formas el cuarto camino, que es la vida cotidiana, en la cual funcionan los tres anteriores y ya nace un cuarto. Si tú unes tres colores, pues nace un cuarto. Y ese es, aunque no se vean que tiene los otros tres, por debajo están las cosas. Así es que la persona llega a ser cuando descubre su propia identidad. O sea, identidad y personalidad van muy de la mano. Entonces, ¿qué he dicho hasta este momento? Que la persona es máscara. Antiguamente era eso, la máscara. Pero hoy día el autoconocimiento es el resultado de un proceso, que hay que hacer un proceso reflexivo, de reflexión, decisión y acción. Esas prácticamente las tres que forman para descubrir tu personalidad. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es el carácter que tú tienes de la personalidad? ¿Cuál es el sello que tú tienes de la personalidad? Noción, dice que el autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo, decisión y acción. Es la noción de su persona, de sus cualidades y de sus características. Este es el conocimiento. Entonces, uno llega al conocimiento a través de tres partecitas. Uno, que es verte como máscara, un actor que tiene una máscara. Dos, es verte tú como un actor. Y tres, es verte tú no solamente en un escenario, sino en la cotidianidad de la vida. Porque a veces somos muy buenos actores. Nos portamos de una manera en un momento, en otro y en otro así, pero en sí no sabemos cuál es nuestra propia identidad. Y te propongo de la Biblia, para entender un poco lo del autoconocimiento, porque ese es el tema. El autoconocimiento es un camino a la libertad, así lo titulé. Les invito a mirarlo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, antes de tomar una acción, pronunció unas palabras. Pero después de esta acción, o sea, primero dice que hablar y actuar. Hay que hablar y hay que actuar, acción y palabra. Esa es una de las formas. Pero también puede haber palabra y acción. Como que las dos se confunden. Cuando él pensó, dice, me levantaré e iré a mi padre. Entonces es como la palabra que pronuncia y luego la acción se fue. Y cuando llegó, entonces ya pronunció una palabra y el padre ejerció una acción. Es como una cadena que se hace. Entonces voy a tomar el pasaje de Lucas 15 y aquí puse esta imagen porque es que vemos tres personajes, que es prácticamente lo que tú eres, es el yo, el ello y el superyo, como dice Freud. Nosotros tenemos el yo, que por un lado tenemos el ello, que es la parte instintiva, y por otro lado el superyo, que es la parte moral. Ese padre es como el yo. Entonces, otros hablan de que nosotros somos tres cerebrados, racional, emocional, instintivo. Entra también las tres. Otros dicen que nuestro cerebro, nuestro comportamiento está con el padre, que es el racional, con la madre, que es el emocional, y con el hijo, que es el instintivo. Pero ahí entran las tres figuras. Siempre entran esas tres figuras de nuestra vida. Entonces,
el hijo pródigo dice que me levantaré a ir a mi padre y le diré, pronuncia unas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, hay una acción que él va a tomar, o que él tomó, pues, de venirse del lugar donde estaba, y esas fueron las palabras que él pronunció. Acción y palabra van unidas. Pero antes de eso, de llegar donde el Padre, entonces él hizo el viaje, que ahí donde entra palabra y acción, en Lucas 15, 11, 32. Para poder hacer el camino del autoconocimiento, primero hay que hacer una reflexión profunda. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Los cerdos fueron el espejo de él, como aquí vemos su espejo y aquí vemos su propio espejo. Por eso el autoconocimiento es un camino de libertad, es el comienzo. ¿Quién era el espejo de esta persona? Los cerdos. Él se vio reflejado en ellos, comían la misma comida. Y al verse él, autoconocerse, porque él se pudo conocer su estado cuando vio al prójimo. ¿Y quién era el prójimo de él ahí? Eran los cerdos. Entonces, cuando uno ve al otro, el otro, por eso siempre el otro es un espejo de uno. Cuando uno mira al otro, lo que se está viendo es a sí mismo. Tal lo que tú pienses del otro, estás pensando es de ti, pero tú inconscientemente no te das cuenta, sino que tú estás creyendo que está pensando del otro. Pero ese pensamiento que se te viene, ese sentimiento, esa actitud que tú tienes, eso es lo que te está reflejando es tu propia identidad, te estás identificando y te está descubriendo tu personalidad, la identidad y la personalidad. Eso es. Por eso cuando tú vas caminando y tú ves muchas personas, pero solamente de tantas que tú ves, solamente te fijas en una o dos. ¿Por qué no te fijas en los demás? Porque los demás no reflejan lo que tú eres. Tú vas caminando en una calle y los demás, es como cuando tú vas en tu auto y ves venir carros, cuando ves venir uno que se te parece al que tú llevas, te das cuenta que eres tú, como que el que viene. O sea, que el carro que está al frente, ahí si te fijas, dices, ay, tengo otro carro, ese carro es como el que yo tengo. ¿Sí? Porque te refleja. De resto pasan los otros carros y no te das cuenta. Lo mismo en una calle. Los que hemos caminado por calles así aglomeradas, mire que pasan miles de personas a tu lado y tú no las ves. O sea, no te fijas. Las ves, pero no te fijas, no te percatas. Solamente de las que de las que te traen, te llama la atención solamente los que se parecen a ti. Esas son las que te llaman la atención. Entonces, el cerdo fue eso. Y él hace una reflexión. Por eso el autoconocimiento es una reflexión interior. Y volviéndose en sí, ¿ve?, hacia sí mismo, hizo una reflexión. Después de la reflexión profunda, viene una actitud decidida. Me levantaré e iré a mi Padre. Recuerde que el Padre, la Madre y el Hijo están dentro de ti. No están afuera de ti. Como decíamos ayer, tú eres la mitad Padre, tú eres la mitad Madre. Ser la mitad del Padre, la mitad de la Madre. Y eso lo dicen los cromosomas. ¿Qué vamos a hacer? Tiene la mitad y la mitad. Y ahí estás tú. Entonces, esa actitud decidida es dar un salto. Me levantaré e iré. E iré a mi Padre. O sea, iré al racional. O iré al emocional. O iré al instintivo. A donde tú creas, cuando ya te conoces, cuando ya haces la reflexión, sabes cuál es el que te debilita. Cuál es el eslabón más débil. Y entonces, después de la reflexión profunda y la actitud decidida, entonces viene la misión cumplida. Levantándose, vino a su Padre. ¿Ve? Ahí es. Es como los aviones, somos así como los aviones. Vamos en un viaje. Unos van para allá, otros para acá. Pero cada uno lleva una misión, no se chocan. Esto es un problema de los amores o de la lealtad dañina que uno a veces tiene con los familiares, porque son lealtades oscuras, lealtades ciegas que uno tiene, porque uno a veces piensa
que uno fue a ayudarle a los demás, a resolverle el problema a los demás. No, cada uno es autosuficiente, autosalud. Tú no tienes la salud del otro, la tienes la salud tuya. Tú no tienes la relación del otro, tienes su propia salud. Como los aviones, solamente respetan su ruta, cada uno, el uno va, el otro viene, no se chocan. Pero cuando nosotros queremos resolverle el problema a la madre, al padre, a los hijos, al vecino, al amigo, a la amiga, no, tú tienes que sanarse, autoconocerse, esa es la parte. Bueno, si tú haces todo esto, pues llega a la acción y a la palabra. Y entonces ya llega al encuentro. Para poder llegar a ese encuentro, hay que empezar el autoconocimiento. ¿Para qué sirve el autoconocimiento? ¿Para qué sirve conocerte a ti mismo? ¿Para qué sirve hacer una reflexión profunda de ti, tener una actitud decidida y cumplir una misión en tu vida? Darte cuenta que tú tienes una misión propia de ti, no de los otros. No resolver el problema del otro, tienes que resolver tu propio problema. Porque si tú estás bien, los demás están bien. El reflejo tuyo, recuerda el que veíamos. Pues el autoconocimiento, ya dijimos que era de libertad, que el autoconocimiento nos libera, es un camino hacia la libertad. La pregunta es, ¿de qué nos libera? El autoconocimiento, ¿de qué nos libera? Pues nos libera de tendencias a las adicciones. Cuando tú no te conoces a ti mismo, tú buscas en las adicciones la salida. La libertad, eso que tú buscas internamente, es libertad. Pero como no la logras, entonces tú vas a las adicciones. Te vuelves adicto a cualquier cosa que sea. Adicciones no solamente a las drogas, al alcohol, sino al gato, al perro, a la ropa, a las cosas, a las personas, al dinero, al cuidado de cosas, de plantas. Tú te vuelves adicto porque no te conoces. Entonces, como no te conoces, tú tienes que apegarte a alguien para que te dé identidad o para que te dé personalidad. Entonces, la falta de autoconocimiento nos lleva a las tendencias a las adicciones. El autoconocimiento nos libera de las tendencias a las adicciones. Lo mismo la baja autoestima. Si tú te conoces a ti mismo y te liberas de esas presiones que tienes, entonces la baja autoestima se te sube, se te nivela, llegas a la zona de equilibrio. Te libera también el autoconocimiento de ti mismo, conócete a ti mismo. Te libera de la baja autoestima. Te libera también de los altos niveles de estrés. Es increíble cómo las personas, desde muy niños, ya los niños en el kinder ya tienen estrés. Pues si tienen estrés las gallinas, que a veces no ponen huevos por el estrés, y los animalitos y las plantas se estresan, ¿cómo estarás tú? ¿Qué te estresa? Pues te estresa las cargas que tienes, las lealtades a sus familiares. Como decimos, hay niños de 3, 4 años que están cargando siendo leales al abuelo, que como el abuelo sufrió en ciertas circunstancias, entonces el niño está sufriendo para ayudarle al abuelo a resolver su propia situación. Esos son altos niveles de estrés. Y también nos libera del uso de antidepresivos. Eso es increíble, cómo la ciencia hoy día, especialmente el negocio de la enfermedad, a través de los medicamentos, cuando una persona tiene algún síntoma por ahí raro, inmediatamente lo diagnostican y le dan antidepresivos. Pero si tú te conoces a ti mismo, sales de todo eso, sales de esas 4 flagelos terribles, sales de las tendencias a las adicciones, baja autoestima, altos niveles de estrés y uso de antidepresivos. Te libera de eso. Y eso es lo que vamos a hacer en el curso que te estoy proponiendo hacer. El curso se va a llamar Buscadores en el Gran Viaje del Alma. Y ese tema lo vamos a ver. Es un curso taller que te estoy invitando a hacerlo en diciembre del 7 al 15. Ya vamos, el próximo mes, ya falta menos de un mes. Vaya escogiendo esos días, vaya preparándote.
vaya tomando esa reflexión, vaya haciendo esa reflexión profunda, tomando esa decisión que tienes que hacer, tienes que ser decidido uno a hacerlo, porque hay muchas ataduras que te dicen que no, que no, que no, hay muchos obstáculos que tienes que vencer. Y a las 7, diciembre del 7 al 15, a las 7 de la noche, 1 horita, la dirección es 404 Huechapoy, del Río, Texas, ahí vamos a estar. El celular, si tienes alguna pregunta, el 830-719-7887. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a ver allí? Vamos a restablecer nuestra capacidad amorosa mediante la realización espiritual, en busca de identidad y en busca de personalidad. El tema entonces se llama Buscadores en el gran viaje del alma. Muy bien, pues les decía que si hacemos este curso nos vamos a autoconocer, y el autoconocimiento nos va a liberar de las tendencias a las adicciones, de la baja autoestima, altos niveles de estrés y el uso de antidepresivos. La baja autoestima puede ser por relaciones interpersonales o las tendencias a las adicciones. Todas esas 4 flagelos es por las malas relaciones que tenemos, por la falta de salud, o sea, el descuido de la salud, y porque pensamos que nos falta, que no somos autosuficientes. Esas 3 cosas nos llevan a las tendencias a las adicciones, a la baja autoestima, a los niveles de altos niveles de estrés y al uso de los antidepresivos. ¿Cómo se comienza? Pues ya a la hora que tú te empieces a hacer algunas preguntas. Para dar ese salto, una de las preguntas es, ¿consideras que te conoces bastante? ¿Qué piensas si yo te dijera esa pregunta, si te hiciera esta pregunta? La otra, ¿te importa mucho lo que piensen los demás de ti? ¿Te preocupa eso? ¿Te importa? Una otra pregunta es, ¿qué cosa o aspecto de tu físico o de tu carácter no te gusta o te avergüenza? ¿Qué quieres ocultar? La otra pregunta es, ¿desde cuándo te molesta esa actitud que tienes y por qué? Otro es, ¿quiénes te han dicho algo al respecto de lo que tú eres? Y otra pregunta, esto puede ser muchas, ¿te importa igual si las personas allegadas a ti, te importa igual si son personas allegadas o quienes quieres? ¿Son allegadas? ¿Te importa? Igual, es lo mismo que te sean allegados o no. Si son personas allegadas a quienes quieres. ¿A quiénes quieres? Todas esas preguntas son las que nos podemos hacer y vamos a resolver en el curso. Y eso te ayuda a autoconocerse. Y como ya te dije, pues vamos a apoyarnos en el eneagrama. El eneagrama espiritual tuyo, de la interioridad, del subconsciente, del estilo de tu personalidad. ¿Cuál es ese estilo que tú manejas? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa forma de tu ser? Y entonces vemos que está la personalidad del airoso, del orgulloso, del vanidoso, del envidioso, del avaro, del cobarde, del glotón y del lujurioso y del perezoso, de la pereza. Tú tienes una de estas. ¿Y cómo puedes pasar de la ira a la serenidad, del orgullo a la humildad, de la vanidad a la autenticidad, de la envidia a la ecuanimidad, de la avaricia a la generosidad, de la cobardía a la valentía, de la gula a la sobriedad, de la lujuria a la inocencia y de la pereza a la disciplina? ¿Cómo hacerlo? Y cómo cada uno de estos pues tiene también otras cosas. Por ejemplo, el airoso a la vez es perfeccionista, entonces ¿cómo desarrollar esa parte interna que tiene? El orgulloso es ayudador, es muy colaborador. ¿Cómo desarrollar esa parte positiva que tiene? Por lo regular el vanidoso es una persona triunfadora. Entonces, ¿cómo hacer? Mirar la parte positiva. En el envidioso hay un artista por dentro. En la avaricia hay una intelectual, en el avaro. En el cobarde siempre hay una persona leal. En el glotón, en el que la gula, entonces que trabaja para crecer sobriedad, también hay
un entusiasta, es una persona animosa. En la lujuria hay una persona arrogante, pero también hay un líder dentro de sí. Y en la pereza hay una persona pacificadora. Entonces, ¿cómo sacar la parte positiva y desarrollarla? Y a la vez, cada uno de estos tiene 3. ¿Y cómo se combinan? ¿Cómo es que hace la combinación? Que cuando el airoso está profundamente airado, es porque tiene envidia. Y cuando el airoso está calmado, es porque ya está en la gula, está siendo influenciado por la gula. Y así sucesivamente. Por eso las flechas. Todo eso lo vamos a explicar para irnos conociendo a nosotros mismos. Muy bien, ese era el tema que les quería decir en el día de hoy. Son muchas cositas, detallitos que puede ir, somos como un rompecabezas, que puede ir formándose. Lo que pasa es que no estamos en el lugar adecuado y por eso nos perdemos y por eso sufrimos de la neurosis colectiva. Porque vivimos pendiente del otro en vez de acudir a nosotros mismos, a la parte interna. Y formando nosotros una buena personalidad y adquiriendo esa clara identidad, vamos a ver el mundo distinto. Y si cambio yo, cambia el mundo. Muy bien, eso lo quería decir en el día de hoy. Vamos para adelante. Ojalá puedan hacer este curso del 7 de diciembre al 15. Son 1 horita diaria, pero vamos a hacerlo para emprender la disciplina, para desarrollar una actitud de cumplimiento, de cumplir, de decir sí, lo que empiezo lo logro, y de una personalidad fuerte, auténtica, de ser un auténtico. Muy bien. Así es que adelante, pasa este video si crees que le puedes ayudar a otra persona, si le puede servir, y si no, pues tú vuelves a reflexionarlo. Poquito a poquito lo van viendo. Y nos vemos, Dios mediante, ya en presencia, de manera presencial, el curso. Vamos a hacerlo en vivo y presencial, para que tú te ayudes a salir de los conflictos, de las dificultades, de la angustia, de la tristeza, de tantas cosas que hay en ti que puedes liberarte. Hoy te hablé del autoconocimiento, ayer te hablé de los lazos interfamiliares. Mañana te voy a hablar de otro tema que te ayude al despertar. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, que pases un feliz día y pasa este video si crees que le sirve a otra persona.